Hola, nosotros somos el equipo número 10. Les vamos a hablar de compraventa mercantil, contrato de suministros, transporte de mercancía, contrato de franquicia, contrato de factoraje, fideicomiso y carta de crédito. Básicamente un resumen de todo el semestre. Somos del grupo 706, contratos, ya saben. Y pues estos son los integrantes: Carlos, Juan, Jennifer y Aldo. Mi compañero les va a hablar enseguida de la compraventa mercantil. Gracias. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. Mi nombre es Mario Esquivel y me tocó el tema de compra-venta mercantil. Bueno, pues aquí nos dice que la compra-venta se trata o se refiere a que uno de los contratantes se obliga a transferir una propiedad mientras que el otro se obliga a pagar por esta propiedad o por este producto. La siguiente, por favor. Bueno, aquí nos menciona los elementos personales de la compra-venta, que pues, son el vendedor y el comprador. El vendedor, pues, como el nombre lo dice, es quien obliga a transmitir esta propiedad, pues el que la posee, pero pues, como su nombre lo dice, lo va a vender. Y pues el comprador es el quien se obliga a pagar por esta transferencia de esta propiedad o de este servicio. Y pues también nos menciona que debe poseer capacidad y legitimación de suficiente. La siguiente. Bueno, ahora tenemos aquí uno de los elementos reales de la compra-venta, que es el objeto. Nos dice que pueden ser objeto del contrato de bienes muebles e inmuebles, tanto por su naturaleza como por disposición de la ley, incluyendo estos derechos, es decir, que los bienes muebles incorporales, con tal de que existan en la naturaleza, sean determinados o determinables en cuanto a su especie y estén en el comercio. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos pues las obligaciones del comprador y del vendedor. Nos mencionan aquí que una de las obligaciones del comprador pues es pagar ciertamente lo que se está adquiriendo. También otra es responder por los daños causados una vez que se le entrega y cubrir los gastos de la entrega cuando no corran por la cuenta del vendedor. Y pues por el otro lado nos menciona las obligaciones del vendedor, que es entregar la cosa que oferta en buenas condiciones, garantizar la calidad de esta misma, correr con los gastos si es que el comprador no lo desea y no demorar con la entrega del producto. Siguiente, por favor. Y pues aquí tenemos las diferentes modalidades de la compra-venta, que pues nos menciona que una de las cuales es a la vista, que se caracteriza solo cuando se perfecciona con el contrato, cuando se tiene a la vista. Sobre muestras y calidades, que se practica algo como lo anterior, solamente que aquí es válido entregar muestras para dar descripción del producto. Eh, Tenemos también con expedición o indirecta, que bajo esta modalidad los objetos deben ser trasladados a un lugar. Y por último tenemos contradocumentos, que el vendedor cumple con la obligación de entregar las mercancías cuando a su vez entrega los documentos respectivos sobre tales mercancías. Siguiente, por favor. Bueno, profe, pues les voy a dar el tema de contrato de suministro. Así tal cual viene aquí, un contrato de suministro es por el cual una persona física o colectiva, conocida como suministrador o proveedor, se obliga frente a una denominada suministrada a cumplir prestaciones periódicas y continuo ante un pago. ¿Esto qué quiere decir? Pues bien, aquí se establece por la naturaleza de un contrato físicamente, el cual un proveedor suministra al cliente, a su suministrado, de sus servicios. Puede ser, por ejemplo, telefonía. Por así decir, una compañía, Telmex, suministra servicio de telefonía a una empresa que hace productos de limpieza.
Pues bien, está estipulado que en su contrato el tipo de servicio que está contratando la persona, así como cuáles son sus debidas obligaciones él como suministrado y cuáles son las obligaciones que debe cumplir el proveedor para con el suministrado. Esto se fundamenta en el artículo 75, fracción quinta del Código del Comercio. Pues bien, los elementos personales de un contrato, pues bien, es el suministrador o proveedor. Estas son las personas que tienen el servicio, te venden su producto, y el suministrador o consumidor, pues bien, estas son las personas que lo adquieren para su beneficio. Los elementos reales, por ejemplo, pues es una una cosa, un mueble, cantidad, precio, pues en estos son los que se basa básicamente el contrato. Ejemplos, como lo dije, el teléfono, la luz, el agua, pues en estos también, por ejemplo, los que tienen servicio de gas, también es un servicio que se le otorga como suministrador de gas natural fenosa, creo que ahorita se llama así. Y pues bien, ahorita también están los derechos y obligaciones de las personas. Como suministrador, debes de cumplir con los requerimientos que necesitas tú para dar el servicio. Entregar la cosa objeto del suministro, entrega de los bienes, materia del contrato, en el lugar y el plazo pactado. Esto es importante aquí recalcar que tienes que cumplir para dar una buena impresión, un buen servicio a tu cliente, transmitir la propiedad de bienes, garantizar cualidades, cual, por ejemplo, tú tienes una garantía, la cual son 30 días o un mes, o más de un mes, 60 días en las que tu servicio va a estar protegido hacia el suministrado, que tú estás dando una buena calidad de tu servicio. En materia mercantil, una calidad diferente de la pactada puede hacer a la cosa impropia para su uso, pues bien tienes que darle una introducción hacia lo que es tu servicio. Como suministrado, lo más importante que debes cumplir, pues obviamente es con el pago. El pago de precio pactado, pues bien tienes que, muchas veces te puede cortar hasta incluso el servicio por no cumplir con el pago, o dependiendo del tipo, hasta te pueden hacer una multa. Características de los contratos, pues bien, son atípicos, consensual, bilateral, oneroso, tracto sucesivo y conmutativo. Ahora, pues voy a hablar acerca del contrato de transporte de mercancías. Pues bien, para mí, yo que estoy ya ejerciendo el contrato de mercancías, pues ya me ha tocado verlo más a fondo. Este es un contrato por el cual una persona llamada porteador se obliga a trasladar por tierra, agua, aire o fluvial personas, mercaderías o cualquier otros objetos mediante el pago de una remuneración, flete o porte, que le debe proporcionar al cargador en favor de un consignatario a quien va dirigida la carga o mercancía. Pues bien, aquí intervienen tres personas, yo lo considero así: el contratante del servicio de transporte, el transportista y el cliente al que va dirigido. Aquí es importante siempre tener buena comunicación los tres, porque si tú, como vendedor, no tienes suficiente comunicación con tu transportista, no vas a poderle dar una respuesta de dónde está tu mercancía al comprador. Pues bien, aquí lo dice, su fundamento legal es el artículo 576 al 604 del Código de Comercio Federal de Caminos y Puentes, artículo 66 al 67 de la responsabilidad de autotransporte de carga. Sí, hay que cumplir con varios requerimientos para hacer un contrato de transporte, y se debe de tener en cuenta que siempre debes de tener conocimiento de cuáles son las reglas que debe cumplir tu transportista de las mercancías. Las principales características de contratos de transporte, pues bien, los elementos personales, como son cargador, portador, estos son los
las personas involucradas, los principales. Los elementos reales, pues viene la mercancía, flete o porte, que viene siendo también el transporte. El pago, pues es el derecho por el que tú tienes de obtener este servicio. Tipos, pues bien está el terrestre, fluvial, aéreo, marítimo. En terrestre, pues están los tractocamiones, todos los tipos de tractocamiones, incluso los, ¿cómo se llaman? Los trenes también entran aquí. El fluvial, pues son las tuberías. Aéreo son los aviones. Marítimo, los barcos. Los principales tipos, pues el típico bilateral, oneroso, nominado, formal, consensual, conmutativo, instantáneo y tracto sucesivo real. Los derechos y obligaciones de las partes. Me gustaría hacer énfasis en esto porque es muy importante para el tipo de contrato de transporte que tú vas a tener. Pues viene el porteador, es el que se hace el transporte, recibe las mercancías en tiempo y lugar convenidos. Pueden conservar las mercancías bajo responsabilidad de punto de origen hasta el punto de destino. Pues bien, esta es la persona encargada de llevar tu mercancía, el cual tú tienes contacto tú como vendedor para, en caso hablando del tipo de servicio que tú tengas comprador-vendedor, hablando de Incoterms, que son los términos por los cuales están establecidos hasta dónde está tu obligación como comprador o tu obligación como vendedor. Bueno, también otro de los temas que me tocó fue el contrato de franquicia, perdón. Este tiene por objeto, pues, la distribución de los productos o servicios para la venta al público. Este mismo lo otorga el franquiciante, que es el titular de estos derechos, y pues al franquiciatario, concesionario y operador, según el sistema de comercialización determinado por el primero. Siguiente. Aquí nos menciona los elementos personales de la franquicia, que vienen siendo el franquiciante y el franquiciatario. El franquiciante es la persona que entrega la franquicia, es el que tiene el derecho de la franquicia y pues autoriza a la otra persona a comercializar con los bienes o servicios. Y el franquiciatario es la persona que obtiene estos derechos o que compra estos derechos para comercializar estos bienes. Siguiente. Ahora tenemos los elementos reales de la franquicia, que son la propiedad industrial y la contraprestación. La propiedad industrial está conformada por la autorización del uso de las marcas, nombres comerciales, avisos comerciales, etcétera. Y la contraprestación está conformada por los pagos que hace el franquiciatario al franquiciante por diversos conceptos como sus pagos iniciales. Y pues estos son los que conceden el derecho a la franquicia y el pago de las regalías periódicas. Siguiente, por favor. Y ya por último tenemos la clasificación de las características. La clasificación tenemos de producto o marca, de creación y explotación de negocio y la principal. El producto o marca se concede la distribución de bienes al franquiciatario, de creación y explotación. Aquí se autoriza al franquiciatario para la comercialización mediante el uso del sistema comercial. Y en principal tenemos que se da el derecho de comercializar en una zona geográfica determinada con la posibilidad de celebrar otros contratos de franquicia. Y las características de la franquicia pues es consensual, formal, de adhesión, de tracto sucesivo, de colaboración y de exclusividad. Pues los vamos a dejar con mi siguiente compañero. Muchas gracias, maestro. Hola, soy Carlos Rodríguez, les voy a hablar del contrato de factoraje. El contrato de factoraje es cuando una empresa vende sus facturas a un banco para solventar sus gastos de manera actual, porque cuando tienes una factura, pues a veces estás limitado a cobrarla dentro de cierto tiempo, ¿no? Dentro de un mes, dentro de un año. Y por eso se hace esto. El banco pues cobra sus comisiones, sí se le da un valor muy significativo menor a lo que debe esa factura.
esa factura que está a favor tuyo. Esto porque pues, el banco conlleva riesgos al aceptar esta deuda. Porque puede que sea que no la cobre, pueden pasar muchas cosas, ¿no? De elementos personales, pues está el factorante, el factorado, de elementos reales tenemos los créditos y las comisiones. Y pues todo esto tiene fundamento legal, o sea, se puede hacer dentro de la ley, ya que, bueno, esto lo menciono porque muchas veces cuando pensamos en las facturas y este tipo de temas o el nombre en sí, factoraje, pues suena a que estás haciendo algo ilegal, ¿no? O sea, que estás inventando facturas o estás haciendo algún tipo de artimaña para no pagar tus impuestos de manera correcta. Pues no, esto sí está dentro de muchos códigos civiles y de leyes, pues dentro de la ley, ¿no? Gracias. Sería todo de mi parte. Buenas tardes, maestro. Continuaremos con el tema y sigue hablar del fideicomiso. Bueno, el fideicomiso se divide en tres partes, que es el fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. El fideicomitente es la persona física o moral que contribuye a este fideicomiso, para destinar los bienes y derechos para un fin determinado o un lícito. Este se encarga pues de la realización de la institución del crédito. El fiduciario es la persona encargada de que el fideicomitente, que es el que hablé anteriormente, realice este fin del fideicomisario. El fiduciario se encarga pues de que el titular del patrimonio constituido ya sea por los bienes o derechos llegue a la realización de esa tal finalidad que es la realización del título. Y el tercero, que es el fideicomisario, pues es la encargada de que recibe el beneficio, ya sea pues sea persona física o moral. El fideicomiso es una propiedad mercantil mediante la cual una persona llamada fideicomitente destina ciertos bienes a la realización de un fin lícito determinado, encomendado a la que ya mencionamos, que es institución de crédito. El fideicomiso pues tiene un objeto que es que su objeto es toda clase de bienes y derechos de propiedad del fideicomitente, salvo aquellos presentados pues en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y vienen reflejados en su artículo 386. El fin del fideicomiso pues es el que se destina al objeto. Puede ser lícito o determinado. Proseguimos con las cartas de crédito. Esta es una orden condicionada de pago que recibe un banco a pagar un beneficiario, que es el vendedor, por cuenta orden de un ordenante, que en este caso es el comprador. A través de un banco corresponsal contra la prestación de determinados documentos de embarque o de servicios. Pues estas cartas son emitidas por bancos, ya sean comerciales también, y estos pues es para garantizar que el pago de la mercancía se haga. Esta pues se hace para que se pague cierta suma de dinero, se presenta con los documentos que certifiquen el hecho, se establece un plazo y ya vencido el plazo, el beneficiario de la carta no puede girar sobre esta, y pues esta carta también pues tiene que estar emitida por un banco comercial. Aquí en las cartas de crédito tienen ciertas características y en estas se ven reflejadas el nombre del ordenante beneficiario, factura comercial, guía aérea, monto de carta de crédito, el embarque marítimo, lista de precios, certificado de análisis, el seguro, entre otros. La parte de abajo, número 1, según la obligación que el banco asume frente al beneficiario o comprador, pues estas cartas también pueden ser revocables o irrevocables. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, revocables. Irrevocables permite que las reformas o modificaciones, cancelaciones en algún momento se puedan hacer, esto pues sin el conocimiento del beneficiario, y esto es algo pues contraproducente, que se hagan modificaciones. Y el irrevocables, las cartas de crédito irrevocables, pues quiere que necesita solo el consentimiento del banco emisor para que se hagan modificaciones para, no sé, alguna cancelación o alguna reforma que se pueda hacer en eso.
y esta es la más recomendable, ya que pues es a largo plazo o algo, no se puedan hacer modificaciones y que salgan afectadas las partes. De acuerdo con el número 2, de acuerdo con la forma de comunicar el crédito al beneficiario, estos pueden ser confirmados, explicitly advised o circular credits. Bueno, los confirmados, estos se llaman confirmados porque tienen que ser confirmados por un banco externo, un banco con autorización y no un banco del emisor, y este se tendrá que tomar en cuenta como banco externo. El Specially Advised, este es el beneficiario comprador que es avisado por el banco del emisor o del vendedor. Y el Circular Credits quiere decir que este solo interviene un solo banco y ese es el que va a dar avisos al beneficiario y es el que va a estar encargado de eso. Según que la carta de crédito o el crédito determinado sea transferible o no transferible. Bueno, transferible es aquel que permite que el beneficiario transfiera de un crédito a otro más beneficiarios y esto según pues se tiene que establecer también en el contrato de crédito. Los no transferibles, estos quieren decir que pues no pueden ser transferidos. El comprador que es el que adquiera la carta de crédito pues tiene que cumplir con las dichas obligaciones hasta que se finalice el contrato. Seguimos. Créditos subsidiarios. Bueno, estos permiten al beneficiario utilizar el crédito original como garantía para la apertura de un segundo crédito documentario en el que figura un nuevo beneficiario, el cual por lo general es el suministrador de las mercancías o de los insumos para producir más que sean obligados a exportar el primer beneficiario. Bueno, estos créditos subsidiarios, ¿qué quiere decir? Bueno, el beneficiario puede obtener que su banco un financiamiento para la venta de algún producto mediante la obtención de algún anticipo para ordenar un segundo crédito a favor de un tercer proveedor o algo, esto con el respaldo y la garantía del primer crédito que se hizo. Carta de crédito doméstica. Bueno, esta es una carta de crédito documentario irrevocable que permite asegurar que los insumos, partes o productos que muestran los exportadores a finales serán efectivamente comprados a los destinados a exportación. Bueno, esta pues en simples palabras es aquella que sirve como instrumento de pago en transacciones comerciales en las que el ordenante y el beneficiario se encuentran en el mismo país. Y crédito contingente, que es para ya terminar la presentación, es una promesa irrevocable, independiente, documentaria y vinculante desde su emisión y no necesario que así lo indique. Es una garantía del pago de una obligación vencida o incumplida, nacida de un anticipo o préstamo de dinero o como garantía del pago debido a país de que se produzca o no se produzca algo contingente, algún hecho contingente. Bueno, este crédito contingente, pues, en pocas palabras quiere decir de que este pago se produce contra la declaración del beneficiario en el cual se le manifiesta el incumplimiento de las obligaciones del importador. Esto y no en contra de la presentación de determinados documentos, como en el resto de las cartas de crédito que ya mencionamos. Bueno, esto sería todo por nuestra parte.